siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Estas son palabras del propio Señor Jesús, citadas por el apóstol Mateo en el capítulo 24 de su Evangelio, específicamente en el versículo 35. La Biblia es la eterna palabra de Dios. Le ha sido entregada por Dios al hombre para que fuera la norma absoluta, suprema, autorizada, infalible e inmutable para la fe y la práctica. El pueblo de habla hispana dispone de la palabra de Dios traducida completamente al castellano desde hace por lo menos 4 siglos y medio. Apreciado auditor, si el propio Dios creador y redentor afirmó que sus palabras nunca pasarían, es decir, sobrevivirán cuando incluso estos cielos y tierra sean quemados, destruidos, y contemos con un nuevo cielo y una nueva tierra según sus promesas, ¿cree usted que Dios permitiría que algún día esas palabras cambiaran su significado, su sentido, o que dejaran de tener vigencia en una época histórica, o, lo que es peor, que sea el propio ser humano el que la revista de significado en su propia experiencia personal y por lo tanto pueda ser viva y eficaz para él, pero no necesariamente para otros? Sin duda que no. Las escuelas teológicas humanas nunca podrán ser capaces de contrarrestar la autoridad, literalidad, infalibilidad y eternidad de las verdades reveladas por Dios al hombre en sus sagradas escrituras. El día de hoy estaremos compartiendo un programa especialmente dedicado a conocer 2 exposiciones entregadas en la presentación de la revisión de la Biblia Reina Valera por parte de la Sociedad Bíblica Trinitaria, cuya labor de revisión fue concluida el año pasado y se encuentra en proceso de difusión durante la presente temporada en varios países de América Latina. Tal como en los 2 programas anteriores, hoy estaremos difundiendo 2 temas expuestos con ocasión del encuentro convocado en Santiago de Chile. En primer lugar, estaremos oyendo el tema El texto recibido y el texto crítico frente a frente, por el doctor en teología Jorge Ruiz Ortiz, miembro del equipo de revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Y a continuación de ello, tras una breve pausa musical, estaremos atendiendo a la exposición del pastor Bill Patterson sobre los textos que usaron Reina y Valera. Le instamos a poner la mayor atención en estos contenidos porque abordan aspectos cruciales sobre los recursos textuales empleados por las iglesias fieles que creemos innegociablemente en las doctrinas de la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, así como de la eterna preservación de ellas. Vamos pues con el primer tema de hoy. Quien presenta a los expositores en la grabación es el hermano William Greendyke, secretario general de la Sociedad Bíblica Trinitaria en Estados Unidos. Ahora vamos a escuchar de hermano doctor Jorge Ruiz. Jorge es pastor en Barcelona y también formó parte del equipo revisor desde el año 2011. Jorge tiene un conocimiento amplio de griego y hebreo original de la Biblia y nos ha ayudado mucho en asegurar que cada palabra de nuestra revisión fuera traducido correctamente del hebreo y del griego. Jorge nos va a hablar sobre el texto recibido, que es la familia de texto griego que se usó para nuestra revisión, en comparación con lo que se llama el texto crítico,
el texto que se ha usado como base de muchas versiones más recientes de la Biblia. Jorge nos explicará por qué debemos usar el texto recibido en nuestras traducciones de la Biblia. El hermano Jorge Ruiz. Buenas tardes, un placer estar con ustedes, hermanos. El tema de mi intervención es el texto recibido y el texto crítico frente a frente, y es una cuestión importante para entender el porqué también de la Reina Valera y también de nuestra revisión en particular. Al leer las Biblias, no la Reina Valera sino otras versiones, seguramente habrán encontrado muchas veces notas al pie de página que dicen que tal o cual texto no están en los manuscritos antiguos y mejores. Y en el caso de algunas versiones, incluso esto es lo que da pie a quitar versículos y pasajes enteros, como por ejemplo el final del Evangelio de Marcos o el pasaje de Juan capítulo 8 de la mujer adúltera. Y esto entonces plantea la cuestión de cuál es el texto en los idiomas originales que subyace a las traducciones al español o a otras lenguas, ¿no? Y de entrada, entonces, lo que hay que decir es que esto es una cuestión que se presenta de manera distinta si es que hablamos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, el problema textual no es porque haya dos tipos de textos originales en hebreo. El texto subyacente en hebreo es siempre el texto masorético. Entonces el problema viene sobre todo en cuanto a la traducción. En grandes líneas viene si las traducciones traducen de manera que se está corrigiendo la lectura en hebreo y se dan entonces unas lecturas alternativas que por lo general provienen de otras lenguas, en particular el griego de la Septuaginta, entre otras lenguas, ¿no? Y bien, pues entonces nuestros traductores, Casidro de Reina, Cipriano de Valera, se conjetura que seguramente fueran también de orígenes judíos conversos en España, y que también, sin duda, habían usado la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al español, la Biblia de Ferrara, que se caracterizaba por ser una versión muy literal, que traducía el hebreo muy literal. Pues entonces ellos están siguiendo siempre el texto masorético hebreo, de una manera consistente, podemos decir, íntegra. Bien, pues ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, el problema textual ya es más complejo, porque aquí sí que se puede decir que nos encontramos con dos alternativas en cuanto a los idiomas originales, el griego, y a partir del cual pues, se traduce al español. Y solamente hay dos tipos de texto subyacente de griego en el Nuevo Testamento. Por un lado, el texto recibido, también se le conoce muchas veces como texto mayoritario, texto bizantino o también incluso texto eclesial. Y por otra parte, el texto crítico. Entonces, ¿cuáles son estos dos textos? Se puede decir que el texto recibido, mayoritario, bizantino, se refiere entonces a copias a partir del texto griego original, es decir, escrito por los apóstoles, que llegaron a ser canónicas u oficiales en el siglo IV después de Cristo. Este texto recibido o mayoritario está apoyado por la inmensa mayoría de los más de 5.000 manuscritos griegos existentes en la actualidad del mundo. Pero es importante también notar que este texto recibido no solamente está apoyado por estos manuscritos, que ya es mucho, por supuesto, sino que también está apoyado por las primeras traducciones de la Biblia en la era cristiana, como por ejemplo la antigua latina, anterior a la Vulgata. No solo eso, sino que también está apoyada en las citas de los padres de la Iglesia, así como también en los primeros leccionarios, que eran los textos de la Biblia que estaban designados para la lectura pública en las reuniones de la Iglesia. El texto recibido es el texto canónico u oficial que ha sido preservado durante siglos en la Iglesia de habla en griego, la que se conoce normalmente como las iglesias ortodoxas, ¿no?, u orientales. Y bueno, en Occidente entonces el texto recibido fue puesto en valor en el alba de la Reforma por las primeras impresiones del griego del Nuevo Testamento a principios del siglo XVI, como la que llevó a cabo el cardenal Jiménez de Cisneros y después también Erasmo de Rotterdam, a la que seguiría una auténtica pléyade de impresiones distintas en Europa durante los siglos XVI y XVII. Finalmente, este texto recibido mayoritario bizantino es el texto subyacente de las Biblias de la Reforma, es decir, las distintas traducciones protestantes a las lenguas vernáculas, en español, francés, inglés, italiano, etc. Bien, pues esto es en cuanto al texto recibido. ¿Y qué decir entonces acerca del texto crítico? Pues en cuanto al texto crítico se puede decir que este comenzó a finales del siglo XIX. En concreto,
en el año 1881 con la publicación de un libro por parte de dos clérigos anglicanos, Westcott y Hort, que sentaba las bases para una revisión del texto subyacente griego de la Biblia, que en aquel entonces, la Biblia oficial en la Iglesia de Inglaterra, en aquel entonces era la versión autorizada o conocida como también la King James. Se puede decir que este texto crítico se obtiene por comparar el texto recibido del que hemos hablado con básicamente 5 manuscritos, que son estos lo que se llama de manera tendenciosa los mejores y más antiguos manuscritos. ¿Cuáles son estos manuscritos? Pues se conocen por los nombres de 5 letras. Primeramente, B, el Códice Vaticanus. Después, la letra Aleph en hebreo, el Códice Sinaiticus. Después, la letra A, el Códice Alexandrinus. Y después, la letra C, Códice Efraimi. Y por último, la letra D, el Códice Bezae, de Beza. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de este texto crítico? Básicamente son 3. Primero, que sean los más antiguos existentes, que eso nadie lo niega, no lo podemos negar. Eso no significa que sean los originales, porque ellos son copias de otras copias, y esas copias, sin duda, fueron adulteradas o corruptas a partir de los originales. ¿Y por qué decimos sin duda fueron adulteradas o corruptas? Pues por el segundo problema, que vemos ahora a continuación, que estos manuscritos, que son 5, no solamente difieren con la masa de los manuscritos que apoya el texto recibido, sino que también difieren entre sí en miles de ocasiones, en miles de lugares. Por lo tanto, obviamente, parten de copias adulteradas los 5. Por esta razón, el texto que se obtiene a partir de esta comparación nunca reclama, y ellos tampoco lo hacen, ser el texto original. Para ellos no es esa la cuestión. No quieren reconstruir el texto original de los apóstoles porque los partidarios del texto crítico siempre hablan en términos de probabilidad. Sus afirmaciones entonces son siempre provisionales y siempre están abiertas a continuo cambio. Y es por eso que a cada publicación del texto Nestle-Aland, que ya se ha hablado, y ahora creo que van por la 28, siempre hay nuevos cambios. Para ellos serán mejoras, pero siempre está en continua revisión y cambio. Y entonces, bueno, ya por último, el tercer problema ya es en cuanto a un nivel fundamental, al nivel de las presuposiciones de base, que es que los partidarios del texto crítico tratan al texto del Nuevo Testamento, en particular el texto griego, como si fuera un libro humano más. Y consideran, por tanto, su transmisión bajo los mismos criterios, principios que los libros escritos en la antigüedad por simples hombres. Es un libro para ellos humano más, y por eso entonces ellos pasan completamente por alto las afirmaciones de la Biblia, primero en cuanto a su inspiración, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, la palabra que es soplada por el Espíritu, los autores hablaron inspirados por el Espíritu de Dios, como también la Biblia enseña acerca de su preservación providencial, que ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios pasará. Bien, pues entonces los partidarios del texto crítico desconocen esta doctrina, si la conocen, hacen caso omiso completamente de ella. Y bueno, pues entonces el resultado de esto es que con ello se socava completamente las bases, los fundamentos de tratar a la Biblia como la palabra autoritativa de Dios en la Iglesia, el juez supremo último de toda cuestión, por cuya enseñanza ha de ser determinado toda cuestión en la Iglesia, y podríamos decir toda cuestión humana, porque es la palabra viva, eficaz, la palabra autoritativa de nuestro Señor. Muchas gracias, hermanos.
de esta breve pero sustancial explicación del doctor Jorge Ruiz, los invitamos a escuchar el segundo tema de hoy. Como les anticipamos al inicio, lo trae el hermano Bill Patterson y se titula Los textos que usaron Reina y Valera. Tras una breve pausa musical, nos introduciremos en el tema. Ahora vamos a escuchar del hermano doctor Bill Patterson. Nació y se crió en México y actualmente es pastor en Arlington, Texas, donde también es presidente de la Misión Bautista Monte Abarim. Bill es un experto en los idiomas originales de la Biblia y figura como asesor lingüístico para la sede central de la Sociedad Bíblica Trinitaria en Londres. Bill es un lingüístico por excelencia, es un experto en muchos idiomas. El doctor Patterson ha sido uno de los primeros miembros de la revisión a finales del año 2006. En aquel año, la SBT en Londres pidió a Bill y a mi persona que comenzáramos con la revisión de los versículos de los calendarios Pensamientos de Oro y luego con los libros de la Biblia. Luego, cuando se formó el equipo del año 2009, Bill ha sido nuestro experto en el griego, asegurando, junto con Jorge Ruiz, que cada palabra del Nuevo Testamento tradujera correctamente el griego original. El doctor Patterson nos va a hablar acerca de las opciones textuales usadas en nuestra revisión. Hermano Bill Patterson. Es un honor poder estar con ustedes en esta ocasión. Gracias a mis hermanos y a nuestro Señor por la oportunidad que hemos tenido de tomar parte en esta revisión tan importante de la palabra de Dios. Me ha pedido, en primer lugar, darles un poco de la historia de lo que es el texto recibido en sus varios diferentes ediciones. El texto recibido se compone por 18 textos, 16 de los cuales estaban a la disposición de Reina y Valera. Entre ellos figuran 5 ediciones de Erasmo, 1516, 1519, 1522, 1527 y 1535. También está la edición del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros
impreso desde el año 1514 hasta el año 1517 y publicado en el año 1522. También está la edición de Aldo Manuzio de 1518, la edición única de Simón de Colín del año 1534, 4 ediciones de Roberto Stefano, 1546, 1549, 1550 y 1551. La edición de 1551 de Roberto Stefano tuvo algo muy especial en la que él dividió el Nuevo Testamento por primera vez en versículos, algo que preservamos hasta el día de hoy en nuestra Biblia en español, gracias a Dios. En 1565, en una edición que hizo Stefano en latín, una traducción personal al latín, él también dividió el Antiguo Testamento en versículos. También figuran entre los textos del texto recibido los 4 textos de Beza de 1562, 1580, 1588 y 1598. Posterior al tiempo de Valera, en 1624 y en 1633, los hermanos Elsevier, Bonaventure y Abraham, ellos publicaron en Ámsterdam ediciones muy pequeñas del Nuevo Testamento, pero que permitieron su fácil compra y también uso personal sin entrar en problemas de que las autoridades los encontraran fácilmente, ya que eran muy pequeñas, tamaño bolsillo, y estas se difundieron por toda Europa y muchas personas de ahí comenzaron a conocer más el texto recibido. En sí, la frase texto recibido viene de la segunda página de una introducción escrita por los hermanos Elsevier, en la cual se titula esa porción del tipógrafo al lector. Y en la página 2 dice estas palabras: ahora tenéis en vuestras manos el texto que por todos es recibido. Y de ahí viene la frase texto recibido. Ahora, hay algo muy interesante en cuanto a esta revisión que nunca se ha hecho antes. En enero del 2009, en Buenos Aires, Argentina, el hermano Paul Rowland, quien fue secretario general de la Sociedad Bíblica Trinitaria, hizo una promesa que en esta revisión nosotros utilizaríamos los textos originales que subyasen el 1602 de Valera, que las opciones textuales que nosotros seguiríamos serían esas mismas opciones. Y queremos en esta tarde explicarle algunos ejemplos que les podrán ayudar a ver qué se ha hecho aquí. Vamos, por favor, a Mateo 24, versículo 2, donde nosotros podemos leer en la primera parte de ese versículo: y respondiendo él les dijo. Ahora, aquí podemos ver la porción de la RVSBT y corresponde perfectamente bien a lo que dice Valera en 1602. Pero vean por favor que existe una diferencia textual, porque en Erasmo de 1516 dice «Hode apokritheis eipen autois», mientras que todas las versiones después del texto recibido tienen otra manera de ponerse, como lo tiene también Scrivener en 1894, «Hode Jesus eipen autois». Ahora, este texto en griego también corresponde al texto de la Vulgata del siglo V, «Ipse autum respondens dixit». Así que nosotros, siguiendo las opciones textuales originales de Valera, hemos optado por esa lectura que también se encuentra en Valera, obedeciendo y acatándonos a las promesas hechas a ustedes, el pueblo de Dios, que esta versión sería una verdadera revisión utilizando las fuentes del original de esas opciones hechas por Reina y Valera. Otro ejemplo lo encontraremos en Juan capítulo 8, versículo número 6. Si me acompañan ahí, por favor, ustedes podrán ver que en Juan 8:6, en la última parte del versículo, encontramos estas palabras: escribía en tierra con el dedo. Ahora bien, podemos encontrar en el texto de Beza de 1598, todáctulo egrafen eistengein, que significa
escribía en tierra con su dedo. Pero en Scrivener de 1894, como también en la edición de la Políglota Complutense y 2 ediciones de Stefano en 1546 y en 1549, encontramos este texto: Todactulo egrafen eistengein mei prosperumenos. ¿Qué significa esa última frase? Como si no los oyera. Pero esa frase no aparecía en Valera en 1602. No había esa frase y solo lo hay en 3 de los 16 textos que estaban a la disposición de Reina y Valera. Y es por eso que nosotros en nuestra revisión no incluimos esa frase para seguir las opciones textuales de Reina y Valera. Y vamos a un tercer ejemplo, y esto en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo número 15. Ahora, el ejemplo de Ruth no es del mismo tipo. No es tanto una opción textual, sino más bien es una opción de traducción. ¿A qué me refiero aquí? Bueno, si ustedes ven el texto de Ruth 3:15, dice aquí en hebreo, Vayavo Jair. Vayavo Jair. Hay 4 verbos principales en Ruth capítulo 3, versículo 15, en la segunda parte. El primer verbo obviamente es un verbo femenino, refiriéndose a Ruth, cuando nos dice en Ruth 3:15, y sujetándolo ella. Eso es femenino. El siguiente verbo es un verbo masculino. Dice, él midió 6 medidas de cebada. El tercer verbo es un verbo apocopado, como también es el cuarto verbo. Los verbos apocopados son verbos reducidos en tamaño y podrían traducirse ya sea de manera femenina como también masculina. En este caso, la opción de Valera fue traducir tanto el tercer verbo como el cuarto verbo, en especial lo que nos interesa, de manera masculina. Por eso leemos en Valera 1602, y vínose a la ciudad. Es por esto que nosotros también, siguiendo a lo que dice Valera, como también Reina, en 1569, lo hemos traducido o revisado, y él se fue a la ciudad. Ahora, con esto, hermanos, deseamos que ustedes puedan ver que las promesas hechas en cuanto a las opciones textuales del original se han mantenido, se han seguido, y es con mucho gozo que presentamos ante ustedes esta versión. Al ver a mis hermanos y al estar con ellos, me siento muy contento. Me recuerda las palabras del salmista en el Salmo 133, en ese cántico gradual, donde nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. En hebreo esas palabras dicen así, Hinei matov umanaim shevet achim gam yachad. Y es por esto que ahora nosotros encomendamos a ustedes esta revisión, que sea para la gloria de Dios. Dios los bendiga. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.